Bienvenidos al taller de presupuesto y plan de mercadeo para hoteles. En la primera sesión trataremos todo lo que tiene que ver con el pronóstico del volumen de venta de habitaciones, es decir, que veremos las metodologías necesarias que se utilizan en la industria para hacer un pronóstico de la cantidad de noches vendidas en un periodo determinado basado en información estadística. Hacer un presupuesto es algo habitual en todos los hoteles, ya que en el presupuesto se definen todas las metas para lograrlas a lo largo de un año. Allí, por ejemplo, se define cuál es la meta en ventas, hablamos de volumen de ventas y hacemos referencia a la cantidad de noches vendidas, pero también tenemos una meta de tarifa, es decir, que cuando combinamos la tarifa con el volumen de ventas, vamos a tener una meta en ventas, en valor absoluto, es decir, en dólares. Pero también se definen metas en cuanto a costos, gastos y utilidad, de tal manera que en este taller te vamos a enseñar cómo hacer ese presupuesto, cómo definir esas metas presupuestales, pero a la vez cómo definir un plan de mercadeo donde puedas definir estrategias muy puntuales para cada una de las metas que estableces en el presupuesto. Los presupuestos se hacen basados en información histórica del hotel o en estadísticas de ocupación o información del mercado, es decir, la ocupación de hoteles que estén alrededor, la llegada de turistas a un sitio determinado, los precios promedios que se están manejando y la estacionalidad de la zona, por ejemplo. Cuando disponemos de una cantidad suficiente de información estadística y esta información es de calidad, podemos hacer un pronóstico para hacer la estimación de la ocupación del hotel en el periodo que estamos presupuestando. Sin embargo, cuando no tenemos suficiente información estadística o esta no es de la calidad que se requiere para hacer un pronóstico, lo que debemos hacer es una proyección basados en la información que nos da el mercado. Quienes realizan presupuestos o hacen presupuestos hoteleros generalmente hablan de proyección y pronóstico como si fueran un concepto similar. Realmente no es así. Veamos cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Proyección. Proyección es la forma en que nosotros vamos a estimar los ingresos de habitaciones de un hotel basados en información que nos proporciona el mercado, es decir, información de la competencia, por ejemplo, información de volumen de gente que visita la zona, tarifas promedio de hoteles de la zona y la estacionalidad. Se hace una proyección cuando no se dispone de información estadística de calidad o información estadística suficiente para hacer un pronóstico. Las proyecciones se hacen basados en la información del mercado y su resultado va a depender de la percepción de la persona que haga la proyección. Es decir, que las proyecciones tienen un resultado bastante subjetivo. Por otra parte, los pronósticos son 100% objetivos. Esto porque los pronósticos se realizan tomando como base información estadística del hotel para el cual estamos haciendo el presupuesto. De tal manera que el resultado siempre va a ser el mismo porque vamos a utilizar para su realización un modelo científico matemático. De esta forma, eliminamos el factor de subjetividad y siempre que tengamos información estadística a la mano, vamos a hacer un pronóstico. Las proyecciones única y exclusivamente se van a hacer cuando es un hotel nuevo que no tiene información estadística o cuando sencillamente no tenemos la información estadística o esta no es de calidad. De lo contrario, siempre debemos optar por hacer un pronóstico.
es una forma mucho más exacta, mucho más científica y técnica para hacer un presupuesto hotelero. En este taller estudiaremos la forma de hacer un pronóstico para el volumen de ventas de habitaciones. Básicamente, hay dos metodologías que se utilizan para hacer el pronóstico del volumen de venta de habitaciones, el promedio móvil y la regresión lineal simple o el mínimo cuadrado. Ambos métodos son bastante efectivos. Sin embargo, usaremos el promedio móvil cuando contamos con información estadística de 1 o 2 años del hotel para el cual estamos haciendo el presupuesto. Si tuviésemos información de más de 2 años, es decir, de 3 años en adelante, utilizaremos regresión lineal por ser un método mucho más exacto y que tiene una probabilidad de ocurrencia bastante más alta si los factores del mercado no varían. Veamos cómo funciona esta metodología para hacer el pronóstico de habitaciones. Promedio móvil. El promedio móvil como tal no es una metodología de pronóstico, sino que es una metodología estadística que se utiliza para eliminar factores de dispersión que pudieran afectar el resultado de una muestra. Dicho de otra manera, quiere decir que el promedio móvil lo vamos a utilizar para eliminar aquellos factores de dispersión que pudieran alterar el resultado real de la muestra. Por ejemplo, cuando dentro de la información estadística que estamos utilizando para realizar el pronóstico, tenemos ocupaciones de un evento que difícilmente se repite como una feria internacional, o un evento internacional de gran envergadura que no se va a repetir en muchísimos años, pues estos son factores de dispersión, porque de alguna manera pudieran alterar la tendencia de los meses donde hubo esos eventos. Esa es una distorsión positiva. También existen distorsiones negativas. Por ejemplo, cuando tenemos un mes de estacionalidad alta, pero que curiosamente en la época en que teníamos esa estacionalidad ocurrió una catástrofe natural, un huracán, y la ocupación cayó radicalmente, pues obviamente ese dato nos va a distorsionar la muestra porque nos va a mostrar una tendencia de ocupación baja para un mes que históricamente es alto, pero que estuvo alterado por un evento natural. Lo que hace el promedio móvil, en este caso, es eliminar todos esos factores de dispersión para que a la hora que hagamos el pronóstico basados en índices de estacionalidad, como veremos más adelante, el resultado que vamos a obtener es un resultado que está libre de estos factores de dispersión. Es importante que entiendas muy bien qué es un factor de dispersión para que puedas entender la mecánica del promedio móvil en los datos que estamos utilizando para hacer el pronóstico. Cuando los datos tienen factores de dispersión, el resultado del pronóstico se puede ver alterado por esos factores. Entonces, cuando hacemos promedio móvil y eliminamos estos factores de dispersión, vamos a obtener unos datos ajustados donde los datos van a ser muy parecidos un mes con otro, es decir, que los meses muy altos se van a parecer a los meses bajos y viceversa. Pero, ¿cuándo debemos utilizar promedio móvil para hacer nuestro pronóstico? Bueno, el promedio móvil lo vamos a utilizar cuando disponemos de máximo 2 periodos completos de información estadística, es decir, 2 series cronológicas completas. Si se dispone de menos de un año de información estadística, lo que procede es hacer una proyección. Pero si disponemos de más de 2 años, es decir, de 3 años en adelante de información estadística, lo que procedería es utilizar
la regresión lineal para hacer el pronóstico. El proceso para hacer un pronóstico por medio de promedio móvil está explicado en el documento PDF que acompaña esta primera sesión. Allí puedes ver de manera detallada, paso a paso, lo que se tiene que hacer para calcular el promedio móvil y finalmente obtener el pronóstico de noches vendidas para un hotel. Igualmente, podrás acceder a un documento Excel donde vas a ver las formulaciones de los procedimientos que te describe el documento PDF y esta presentación. Veamos cuáles son los pasos para hacer el promedio móvil. El primer paso para hacer el pronóstico utilizando promedio móvil es definir las series cronológicas, es decir, que vamos a definir cuál es la información estadística con que contamos y si esa información estadística es fiable o es de calidad. Si tenemos, por ejemplo, 2 años y medio, podemos utilizar promedio móvil y no regresión lineal porque no nos alcanza. La regresión lineal funciona a partir de 3 años. Si tenemos 1 año y medio, podemos utilizar promedio móvil. Pero si tenemos menos de 1 año, forzosamente debemos hacer una proyección. Pero supongamos que tenemos 2 años de información estadística, como lo ilustra el ejemplo de este taller. El segundo paso será calcular los índices de estacionalidad. Un índice de estacionalidad nos mide la tendencia o el comportamiento de un periodo, en este caso un mes, con respecto al promedio del año. Y lo vamos a calcular tomando cada dato de cada uno de los años y dividiéndolo por el promedio de cada año. Esto lo puedes ver en el archivo Excel, allí vas a encontrar todas las formulaciones que te indican cómo calcular los índices de estacionalidad y cómo podemos interpretar cada uno de esos índices de estacionalidad. El tercer paso es aplicar el promedio móvil, tal cual te lo explicamos en el archivo de Excel, para eliminar los factores de dispersión. Y el cuarto paso es calcular los índices ajustados para el año siguiente. Los índices ajustados es el resultado de la aplicación del promedio móvil a los datos históricos o datos estadísticos del hotel. Allí podrás ver un efecto por medio del cual todos los datos ahora son muy parecidos. Los datos de los meses altos son parecidos a los de los meses bajos y los datos de los meses bajos también son parecidos a los de los meses altos. Esto nos lleva al quinto paso. Cuando tenemos los índices ajustados y tenemos índices de estacionalidad, simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar el índice ajustado de los 2 años que estamos utilizando para hacer el pronóstico y multiplicarlo por los índices de estacionalidad que hemos obtenido de la información estadística. De esta manera vamos a obtener el pronóstico. Este procedimiento completo lo vas a seguir de 3 formas. Primero, con el archivo PDF. Luego, revisando el archivo de Excel con las explicaciones y la fórmula. Y por último, tendrás un video screencast donde podrás ver el procedimiento en una matriz de Excel para calcular el promedio móvil. El promedio móvil combina los valores de las series cronológicas originales de los años 1 y 2, o 2014, 2015, como nos lo muestra el cuadro número 1, para obtener una serie ajustada que nos muestra el cuadro número 3, marcado en amarillo. Por ejemplo, lo que hace el promedio móvil en este caso es eliminar el primer dato del año 1, es decir, el mes de enero, tomar los 11 datos de ese año 1 e incorporar a la serie el primer dato del siguiente año, de tal manera que sumamos los últimos 11 meses del primer año más el primer dato del año 2
y dividimos por 12. Eso nos da como resultado un índice ajustado de 3020, que está representado en color amarillo en el cuadro número 3. Para seguir con el promedio móvil, el siguiente dato, vamos a eliminar el dato de febrero del año 1 y vamos a tomar el dato de enero y febrero del año 2. Así seguimos teniendo 12 datos, dividimos por 12 y obtenemos el segundo dato del año 2, que está representado en el cuadro número 2 como 3031. Este procedimiento lo puedes ver claramente en archivo Excel, donde encontrarás la fórmula de cada una de estas celdas y de manera ilustrativa puedes seguir el video screencast que te va a explicar cómo se lleva a cabo este procedimiento. Esta gráfica nos muestra la forma para obtener el segundo dato ajustado del año 2. Como veíamos anteriormente, vamos a eliminar un dato adicional de la serie original del año 1, es decir, que ya solamente tenemos los 10 últimos datos. Para completar 12, incorporamos los dos datos del año 2 y así obtenemos los 12 datos de la serie cronológica que están marcados en amarillo en el cuadro número 1. De esta manera obtenemos el dato número 2 del 2015 o año 2 ajustado del cuadro número 3. El procedimiento parece complicado cuando lo ves, pero realmente es muy sencillo. Simplemente cada vez que calculas un dato, eliminas un dato de la serie original e incorporas uno del año siguiente. Siempre vas a tener 12 datos y siempre vas a dividir por 12. De esta manera vas a obtener los datos ajustados del primer año y luego vas a obtener los datos ajustados del año 3, que es el año que nosotros vamos a presupuestar, como te mostraremos más adelante. El efecto que produce el promedio móvil en los datos originales de la muestra es que los datos son muy parecidos. Los meses bajos se comienzan a parecer a los muy altos y viceversa, tal cual te lo muestra la columna H del cuadro número 3. Te recomendamos seguir las explicaciones de cada uno de estos pasos en el documento PDF, en el archivo Excel y en el video Screencast. De esta manera lograrás un mayor nivel de entendimiento de cómo funciona esta metodología, que realmente es bastante sencilla. Una vez que hemos obtenido los datos ajustados del año número 2 o el año 2015, vamos a calcular los datos ajustados del año 3 o del año que vamos a hacer el pronóstico, en este caso el año número 3. Para calcular el promedio móvil, es decir, los datos ajustados del tercer año o año de pronóstico, simplemente vamos a tomar como primer dato de la serie ajustada del año 3 el promedio de la serie ajustada del año 2. Esto quiere decir que vamos a tomar los 12 datos de la columna H del cuadro número 3, los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 12. Su resultado es 2.996. Este 2.996 va a ser el primer dato de la serie ajustada del año número 3, que es el año que estamos presupuestando y al que le estamos haciendo el pronóstico. Luego, para obtener el segundo dato de la serie ajustada del año 3 o año de pronóstico o año que estamos presupuestando, vamos a eliminar el primer dato de la serie ajustada del año 2 o año 2015, como nos lo muestra la gráfica del cuadro número 3. Eliminamos el dato de enero, tomamos los 11 últimos datos marcados en amarillo del año 2, los sumamos y además le incorporamos el primer dato de la serie ajustada del año 3.
De esta manera vamos a obtener 11 datos de la serie ajustada del año 2 y un dato de la serie ajustada del año 3. Teniendo estos 12 datos, dividimos entre 12 y obtenemos el segundo dato de la serie ajustada del año 3, que es 2994. Una vez se han calculado los índices de estacionalidad que aparecen en el cuadro número 2 en la columna N y los índices ajustados del año 3 que aparecen en el cuadro número 3 en la columna I, con el cual hemos eliminado los factores de dispersión por medio del promedio móvil, procedemos a calcular el pronóstico de el volumen de habitaciones para el año siguiente. Esto lo puedes ver en el cuadro número 4 y se calcula básicamente tomando el índice de estacionalidad de cada mes y multiplicándolo por el índice ajustado del mes que le corresponde. Así obtenemos el pronóstico del año 3 que aparece en el cuadro número 4 en la columna V. Este pronóstico, que se obtiene a través de la tendencia que nos dan los índices de estacionalidad y de los índices ajustados para el año 3, donde eliminamos los factores de dispersión, estadísticamente es un pronóstico que tiene una alta probabilidad de ocurrencia si las variables del mercado no cambian. Ahora que ya conoces el promedio móvil y la forma en que se utiliza para hacer un pronóstico de habitaciones, veamos una segunda metodología, la regresión lineal simple o mínimo cuadrado. Esta es una metodología estadística muy utilizada para hacer el pronóstico de habitaciones en hoteles, siempre y cuando se dispongan de un mínimo de 3 o más series cronológicas completas. Esto quiere decir que si disponemos de 3 años completos de información estadística, podemos utilizar la regresión lineal. Si no tenemos los 3 años completos, debemos utilizar bien sea el promedio móvil o hacer una proyección. Sin embargo, la regresión lineal es un procedimiento estadístico que tiene una probabilidad de ocurrencia muchísimo más alta que el promedio móvil. Por eso te aconsejamos que si tienes información estadística de 3 series cronológicas o 3 años completos, utilizar la regresión lineal para hacer tu presupuesto. La regresión lineal simple o mínimo cuadrado funciona muy bien para hacer el pronóstico de noches vendidas para un hotel. En este taller te describimos la forma de cómo utilizar esta importante metodología para hacer tu presupuesto. Te damos varias herramientas. En el archivo PDF te estamos explicando paso a paso lo que debes ir haciendo para poder calcular tu pronóstico con regresión lineal. También te puedes apoyar en el archivo de Excel, donde vas a encontrar todos los cuadros con las formulaciones que apoyan esta metodología. Así vas a complementar tu aprendizaje y vas a comprender muchísimo más fácil cómo funciona. También vas a tener un video screencast donde podrás ver cómo funciona la regresión lineal en Excel. Y en esta presentación te vamos a describir también paso a paso cómo podemos hacerlo. El primer paso para hacer regresión lineal, para obtener un pronóstico de habitaciones, es definir las series cronológicas, es decir, definir las estadísticas para poder hacer el pronóstico. Te indicábamos antes que mínimo se requieren de 3 series cronológicas completas, es decir, 3 años completos de información estadística. Una vez que hemos definido las series cronológicas, bien sea 3, 4, 5 y hasta 6 años, pasamos al segundo paso, que es calcular los índices de estacionalidad. Al igual
que en la metodología de promedio móvil vamos a calcular los índices de estacionalidad de todos los periodos, tomando el valor de cada mes y dividiéndolo entre el promedio de cada año. Así vamos a calcular una tendencia para cada mes. Luego vamos a calcular el índice de estacionalidad promedio para cada uno de los meses y este nos marcará la tendencia que posiblemente se repetirá para el siguiente año que estamos pronosticando. Una vez que se calculan los índices de estacionalidad, vamos a calcular los índices ajustados de la serie. Los índices ajustados, al igual que el promedio móvil, se utilizan para eliminar factores de dispersión. Aquí te darás cuenta cómo vamos a obtener un índice ajustado para cada año. Finalmente, lo que vamos a hacer con la metodología de regresión lineal es calcular ese índice ajustado para el año que estamos pronosticando. Pero como no tenemos información estadística como lo hacemos en los primeros años, utilizamos regresión lineal para poder calcular este índice ajustado. Eso está muy bien detallado y explicado en el archivo PDF y en la matriz de Excel que forma parte de este taller. Una vez que hemos calculado los índices ajustados, vamos a tomar esos índices ajustados y vamos a estructurar el cuadro con el que vamos a correr la regresión lineal simple, como te lo explica el documento PDF, el video de screencast y la matriz de Excel. Y finalmente procederemos a calcular el pronóstico para el año siguiente, es decir, el pronóstico de noches vendidas para el año que estamos presupuestando. Veamos ahora cuál es el proceso que se sigue para utilizar regresión lineal para hacer pronóstico de habitaciones. Como te mencionábamos antes, el primer paso es definir las series cronológicas de 3 años en adelante. En el ejemplo que te vamos a explicar a continuación, tenemos 5 series cronológicas completas, de tal manera que vamos a utilizar una regresión lineal tomando como información estadística el comportamiento de la ocupación de un hotel de 150 habitaciones de los últimos 5 años. El cuadro número 5 nos está mostrando la ocupación en cada uno de los meses durante esos 5 años. En el año 5 o año 2016 tenemos 2 meses que están marcados en amarillo, básicamente noviembre y diciembre. Estos meses están en amarillo porque generalmente en alguno de estos meses es cuando se hace el presupuesto. Quiere decir que esta ocupación realmente no ha ocurrido, sino que estos dos datos corresponden a información presupuestal. Esto se va a repetir todos los años, porque siempre que iniciamos un presupuesto, lo hacemos en noviembre o en diciembre, cuando todavía no conocemos cuál es la ocupación de esos meses. En este cuadro hay varios datos importantes. Uno, el total de noches de cada año, y otro es el que está en la fila 21, que corresponde a la ocupación promedio en noches de cada uno de los años. Este dato es muy importante porque lo vamos a utilizar en el siguiente paso para calcular los índices de estacionalidad. El segundo paso para calcular el pronóstico de habitaciones utilizando regresión lineal es calcular los índices de estacionalidad. Los índices de estacionalidad, como te lo habíamos explicado antes, nos miden la tendencia de un periodo en relación al promedio del año. Por eso, para calcularlo, vamos a tomar cada dato del cuadro número 5 y lo vamos a dividir entre el promedio de cada año que está en la fila 21 también del cuadro número 5. Así vamos a obtener el índice de estacionalidad o la tendencia de cada uno de estos meses. Una vez hecho esto,
procedemos a calcular el índice de estacionalidad promedio de cada mes de los últimos 5 años. Ese dato lo encontramos en la columna G del cuadro número 6 y está resaltado en color naranja y con un círculo rojo. Esto porque es un dato muy importante, porque con este dato más adelante vamos a calcular el pronóstico del año siguiente, es decir, el pronóstico del año que estamos presupuestando. Pero ¿cómo podemos interpretar estos índices de estacionalidad? Veamos dos ejemplos. Si tomamos el índice de estacionalidad de los últimos 5 años del mes de octubre, vemos que es 1.28062. Esto quiere decir que octubre es un mes que está 28% por encima del promedio, es decir, que tiene una tendencia alta y muy seguramente el pronóstico para el año siguiente también, octubre va a tener una tendencia alta. Si tomamos, por ejemplo, el mes de enero, cuyo índice de estacionalidad promedio de los últimos 5 años es 0.64448, lo vamos a interpretar como que este mes es 36% por debajo del promedio, es decir, que es un mes malo y muy posiblemente la tendencia para enero del año siguiente que estamos presupuestando también será que es un mes malo y la ocupación pues también será baja. El paso número 3 para calcular el pronóstico de habitaciones utilizando regresión lineal es calcular los índices ajustados a la serie. Este paso se hace para eliminar los factores de dispersión que pudieran estar afectando la muestra. Además, para calcular el índice ajustado promedio de cada año, que aparece en la fila 66 del cuadro número 7 resaltado en color naranja. Estos datos se utilizarán más adelante para estructurar la formulación de regresión lineal con la cual vamos a obtener el índice ajustado del año 6 y este índice es el que nos va a permitir calcular el pronóstico para el año siguiente. Para calcular estos índices ajustados vamos a tomar cada dato del cuadro número 5 y lo vamos a dividir entre el índice de estacionalidad promedio de los últimos 5 años de la columna G, de tal manera que, por ejemplo, tomamos el dato de enero del año 1 y lo dividimos entre el índice de estacionalidad promedio de los últimos 5 años de los eneros que está en el cuadro número 6 y así sucesivamente con todos los datos. Una vez que se obtienen todos los índices ajustados, simplemente sumamos los 12 índices de cada año, los dividimos entre 12 y obtenemos los índices ajustados de cada año que están en la fila 66 del cuadro número 7, con el cual vamos a estructurar la formulación de regresión lineal. Los índices ajustados promedio de cada año son índices que están libres de factores de dispersión y con ellos vamos a estructurar la formulación de regresión lineal para obtener el índice ajustado del año 6, en este caso, para calcular el pronóstico del año que estamos presupuestando. Si tuviéramos una serie cronológica de 4 años, por ejemplo, pues lo que procede en este caso sería calcular el año 5. Si fueran solamente 3, que es el mínimo con el que funciona una regresión lineal, pues lo que procede con la regresión es calcular el año 4 y así sucesivamente. El quinto paso para calcular el pronóstico de habitaciones utilizando regresión lineal es calcular la formulación de la regresión lineal propiamente dicho. Para eso tenemos que construir una tabla que está representada en el cuadro número 8. Como puedes ver ahí en la columna J del cuadro 8,
están los datos resaltados en naranja que corresponden a los índices ajustados de los últimos 5 años que vienen del cuadro número 7 y que acabamos de calcular. Esa va a ser nuestra primera variable. Luego, en la columna K, en la variable X, puedes ver que tenemos unos datos que hacia el centro comienzan en 0, hacia arriba -1, luego -2 y hacia abajo 1 y 2, de tal manera que al sumarlos suman 0. Bueno, esto lo hacemos de manera intencional para que la formulación de regresión lineal funcione, y a esto es lo que se le conoce como regresión lineal simple o mínimo cuadrado, cuando una de las variables es igual a 0. Esto lo hacemos siempre que estamos utilizando esta metodología. La regresión lineal es la relación promedio entre dos o más variables. En este caso solamente tenemos una variable representada en los índices ajustados, por lo que tenemos que construir esa segunda variable, pero hacer de manera intencional que sume 0. Y eso fue lo que hicimos en la tabla número 8. Como estamos hablando de una serie cronológica de 5 años, es decir, una serie impar, para calcular esta nueva variable y que sume 0, vamos a tomar el dato del centro, es decir, el dato 3, y le vamos a colocar 0. Hacia arriba -1, -2 y hacia abajo 1, 2, de tal manera que siempre sume 0. Si estuviéramos utilizando una serie cronológica par, es decir, 4 años, por ejemplo, pues vamos a tomar los dos datos hacia arriba con -1, -2 y los dos datos hacia abajo con 1 y 2, de tal manera que sume 0. De esta manera vamos a obtener siempre esa variable que nos va a sumar 0 y la formulación de regresión lineal funcionará perfectamente. Esta metodología está perfectamente explicada con lujo de detalles en el documento PDF que acompaña este taller. Y además, la formulación para que veas cómo se estructura esta tabla está representada en el archivo de Excel que también forma parte de este taller. Una vez que se ha construido la tabla del cuadro número 8, podemos correr la formulación de regresión lineal en Excel, utilizando la función que tiene para ese fin. Con este cuadro vas a ir a la función que te indicamos en las gráficas del documento PDF o en el documento de Excel o en el screencast. Tienes 3 herramientas en las que puedes seguir atentamente el procedimiento que te voy a explicar a continuación. Vas a ir a donde dice función. Una vez que encuentre función, en categoría buscas estadísticas y en función buscas pronóstico. Te va a aparecer una tabla en la cual vas a marcar como Y los índices ajustados de los últimos 5 años y como X la variable que suma 0. Esto lo podrás ver en el video screencast, cómo marcamos el rango de cada uno de estas dos variables en la tabla y simplemente le damos Enter para obtener el valor de la regresión. Sin embargo, en el ejercicio te vas a dar cuenta que vamos a calcular 3 regresiones con esta tabla. Las dos primeras con una X conocida igual a 1 y una X conocida igual a 0. La diferencia entre estas dos regresiones nos va a dar el valor de B de la formulación. Y posteriormente vamos a correr una tercera regresión en la que vamos a cambiar el valor de X ya no por los valores que suman 0, sino por los números de la serie cronológica 1, 2, 3, 4 y 5. De tal manera que así vamos a obtener el valor de A. El valor de X ya lo conocemos, es 6, porque estamos calculando el año 6. Si estuviéramos calculando una serie cronológica de 4 años, pues X sería 5 y así sucesivamente.
Una vez que hemos calculado las tres regresiones, vamos a tomar las dos primeras, en la que la x conocida es igual a 1, y le vamos a restar aquella en que la x conocida es igual a 0. La diferencia entre estas dos nos va a dar el valor de b, es decir, 97.18. El valor de x, como te decía en la diapositiva anterior, es 6, porque estamos calculando el sexto año, porque nuestra serie cronológica es de 5 años. Y el valor de la última regresión, o sea, el valor de A, es 2851. Al reemplazar esta formulación, obtenemos que la Y es de 3434.13 y este valor es el índice ajustado del año 6. Este dato es muy importante porque de aquí vamos a calcular el pronóstico para el año siguiente, o sea, el pronóstico del año que estamos presupuestando. Vamos a tomar este índice ajustado del año 6, 3434.13, y lo vamos a multiplicar por el índice de estacionalidad promedio de los últimos 5 años para cada uno de los meses, y de esta manera vamos a obtener el pronóstico de noches para el año 6. El cuadro número 10 nos muestra un resumen para calcular el pronóstico de noches en el año 6, es decir, el año que estamos presupuestando. Para ello, vamos a tomar los índices de estacionalidad promedio que están en la columna G del cuadro número 6 y los vamos a trasladar a la tabla del cuadro número 10 a la columna P. Y cada uno de esos índices lo vamos a multiplicar por el índice ajustado del año 6 que obtuvimos de la formulación de regresión lineal. Así, vamos a obtener el pronóstico para el año siguiente que está resaltado en la columna Q del cuadro número 10 en rosado y con un círculo rojo. Este pronóstico es un dato que tiene una alta probabilidad de ocurrencia si las condiciones del mercado se mantienen. Sin embargo, es muy frecuente que se hagan algunos ajustes al pronóstico por fechas o acontecimientos especiales que no ha contemplado la estadística. Por ejemplo, un evento deportivo que se vaya a realizar y que en la serie cronológica con la que obtuvimos el pronóstico no haya existido nunca. Entonces, es muy frecuente que se hagan ajustes. Por eso, en el cuadro número 10 tienes una columna de objetivo. En esta columna de objetivo puedes hacer los ajustes que quieras a partir del pronóstico. Sin embargo, si no hay ningún acontecimiento importante que amerite cambios en el pronóstico o ajustes en el pronóstico, te aconsejamos dejar como objetivo el mismo pronóstico. Ahora bien, para obtener las ventas de cada uno de los meses, pues obviamente tenemos que multiplicar el pronóstico por la tarifa promedio proyectada. Esta tarifa promedio proyectada la determinará el encargado de mercado y ventas del hotel para cada uno de los meses, basado en la estrategia comercial y en la estrategia de tarifas que tenga según los canales de venta que se utilicen. Debes tener claro que cuando utilizamos cualquiera de las metodologías para el pronóstico, el resultado que obtenemos es el volumen de ventas, es decir, la cantidad de noches que vamos a vender el año siguiente. Para obtener la venta en dólares, lo que tenemos que hacer es tomar el pronóstico y multiplicarlo por la tarifa promedio, tal cual te lo mostramos en el cuadro número 10. De esta manera vamos a obtener las ventas con las que vamos a estructurar el estado de resultados pro forma. El procedimiento para calcular las ventas es el mismo, no importa si el pronóstico se obtuvo por promedio móvil o por regresión lineal.
En cualquiera de los dos casos, el resultado que obtenemos es volumen de ventas. Como te mencionábamos antes, de acuerdo con la estrategia comercial, la estrategia de tarifas, de acuerdo con los segmentos que maneje el hotel, se va a definir una tarifa promedio para cada uno de los meses. Cuando relacionamos estos dos conceptos, el pronóstico con la tarifa promedio, obtenemos las ventas. Te repito, no importa cuál metodología hayas utilizado, a partir de este momento, el procedimiento es exactamente igual. Como te habíamos comentado al comienzo de esta presentación, el presupuesto se presenta en forma de estado de resultados mes por mes, de tal manera que una vez que hayas hecho el pronóstico de las habitaciones y hayas calculado cuál será la venta para el siguiente año, el paso que sigue es estructurar el estado de resultados pro forma para el año presupuestal. Como lo mencionamos antes, la estructura del presupuesto de operaciones de un hotel tiene forma de estado de resultados pro forma. El estado de resultados pro forma se compone de dos partes, los ingresos y los egresos. Los ingresos están representados en el volumen de ventas asociados a una tarifa, lo que nos da como resultado las ventas del hotel para el siguiente año. Esto precisamente es lo que hemos estudiado en esta primera sesión de este taller. La segunda parte del estado de resultados pro forma son los egresos, que están representados en los costos de venta y en los gastos de operación del hotel. Esta segunda parte la estudiaremos en la siguiente sesión de este taller. Allí veremos cómo calcular los costos de venta, cómo calcular los gastos fijos de la operación y cómo identificar y calcular aquellos gastos de la operación que tienen un componente mixto, es decir, un componente fijo, pero a la vez un componente variable. De esta manera hemos llegado al final de esta primera sesión del taller de presupuesto y plan de mercadeo para hoteles. En esta sesión hemos visto las metodologías que se pueden utilizar para calcular el volumen de ventas para el año siguiente para estructurar un presupuesto. De igual manera, vimos cómo llegar a calcular las ventas de las habitaciones y cómo estructurar el estado de resultados pro forma. Recuerda repasar este video y las demás herramientas que te proporciona el taller, el documento PDF, los videos screencast y los documentos de Excel donde te explicamos paso a paso con las formulaciones de cómo aplicar estos procedimientos para hacer el presupuesto del hotel.